Que seguramente a usted le va a interesar, las cifras, tanta polémica en torno a ellas. Para ello está con nosotros Gustavo Cruz Pacheco, él es investigador del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gustavo, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Gustavo, a ver, de entrada preguntarle, México respecto al comportamiento particularmente de Wuhan, China, ¿cómo se ha comportado el tema de los números? El modelo que nos han presentado a nivel federal es el efectivo. ¿Cómo se puede contrastar esto con otros modelos como el que ustedes elaboran? Mire, la mayoría de los modelos matemáticos están basados en un modelo clásico. Y bueno, hay ligeras variaciones solamente. Hasta donde yo alcanzo a ver, el modelo más o menos predice lo que está ocurriendo. Y con respecto a Wuhan, incluso, de hecho, la curva se ha logrado aplanar a un nivel más o menos del mismo estilo, si es que a eso a lo que se refiere. Se ha aplanado bastante más que en España y en Italia, por ejemplo. Sí. Pero a ver, la realidad que tiene México en este momento es mucho más grande, es decir, todos los días tenemos una conferencia a las 7 de la noche donde nos presentan los casos acumulados, los casos activos, pero de pronto salen estos reportajes a nivel internacional donde quizá las cifras pueden ser 3 veces más. ¿Con qué tranquilidad México puede afrontar estos números para tomar decisiones? Bueno, mire, que yo he visto algunos reportajes que me parecen fuera de escala. Por ejemplo, el que usted señala, que decía que había un número 3 veces mayor, el del New York Times, me extrañó que no dieran ninguna razón de por qué 3. Si usted lee ese mismo artículo y le pone 2 o 5, da exactamente lo mismo. No hay una razón clara de por qué digan que 3. A mí me parece que en todo el mundo hay un subregistro de muertes. Esto es muy natural en un fenómeno de esta naturaleza, porque evidentemente no todos los fallecimientos pasan por los sistemas de salud. Y de hecho, si una persona muere en otro lado, en su casa, por ejemplo, van los servicios forenses. Y me parece que porque por la mera organización que hay, es difícil llevar todo el conteo. Pero en todo el mundo, después de que ocurren los brotes, en donde ya han ocurrido, se recuenta y se nota que, bueno, hubo cierta proporción que no se contó. Pero lo que no encontré en este reportaje es una razón de por qué un factor de 3. Sí, mire, yo creo que desde luego hay un subregistro, sobre todo de casos de infectados. De fallecimientos me parece más difícil que haya un número muy grande de fallecimientos mayor. Eso no lo sé. Seguramente cuando se recuente una vez que haya pasado la emergencia, todo el brote sanitario, efectivamente se encontrarán pues una cierta proporción más de muertos, pero como en todo el mundo, esta ha sido del orden de 10, 20, 30%. En algunos lugares ha sido más. Pero yo encuentro difícil que sea con el mero motivo de ocultar las cifras, ¿no? No se tendría tal razón, ya que en todo el mundo este brote epidémico pues ha sido severo, en algunos lugares mucho más que en otros. Y si se ve el número de infectados y el número de muertos en España o en Nueva York, por ejemplo, pues se verá que fue mucho más alto, ¿no? Ahorita todavía sigue subiendo el número de infectados, pero desde luego el hecho de que se haya aplanado la curva, lo único que quiere decir esto es que la subida no es tan pronunciada como hubiera podido ser. Esto no quiere decir que ya se está en una meseta donde la curva se ve plana, es decir, horizontal. Simplemente quiere decir que no se espera que suba a los niveles que subió en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Claro. Doctor, a ver, dígame, sobre el tema de la cuarentena, en algunos otros países hemos visto que han sido cuarentenas muy largas y eso ha permitido evidentemente aplanar la curva. Aquí en México el presidente dice, ya domamos la pandemia, pero ¿nuestra cuarentena realmente fue efectiva? Cuando vemos hoy que ya hay fechas, ¿esto no fue contraproducente anunciar una reapertura? Mire, no lo sé si fue contraproducente.
Lo que se observa del aplanamiento de la curva sí se observa desde el inicio. Me parece a mí que la cuarentena está siendo igual de larga, ya que las primeras cosas que se hicieron fueron hace 2 meses exactamente. El 19 de marzo se cerraron las escuelas. Entonces ya llevamos 2 meses de cuarentena, aunque se empezó a poner poco a poco y se fue haciendo cada vez más severa. Pero las medidas sanitarias de distanciamiento empezaron hace 2 meses. No sé qué tan bueno haya sido el anuncio, porque parece ser que algunas personas, en cuanto oyeron de que ya pronto se levantarían las medidas sanitarias, empezaron a circular más. Y esto parece ser que ha creado nuevos contagios. Esto se lo estoy diciendo con respecto a la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México se observan un poco más de contagios de los que se habían observado, y parece ser que precisamente en los últimos 5 o 6 días ha transitado más gente. Aun cuando el gobierno sí dijo que se iban a levantar las medidas sanitarias, pero que todo dependía de que se siguieran manteniendo las medidas de distanciamiento todo lo posible, pues parece ser que hubo gente que creyó que ya podía salir, ¿no? Y eso sí es un error. De cualquier forma, lo que le digo es que si uno nota de cuánto tiempo ha sido las cuarentenas en el resto del mundo, la que aquí tenemos es de una duración más o menos igual. Desde luego, aquí se impuso de una cierta forma un poco diferente, en forma escalonada al principio, y cada vez se fue haciendo más severa, y también no se ha vigilado por medio de policía o agentes de seguridad que la gente esté en sus casas, como en otros lados también ocurrió, ¿no? Sí. Paco. Aún así, pues parece haber sido bastante efectiva, en el sentido en que no tenemos los niveles de saturación que se llegaron a tener en España, en Italia y en Nueva York. Pero desde luego, pues sí necesitamos que sigan siendo efectivas, ¿no? Que la gente siga manteniendo la cuarentena en la medida de sus posibilidades. Sí. Pues por otras cuantas semanas. Ok, a ver, Gustavo, nada más preguntarte, ¿ya pasamos lo peor? ¿Vendrá un rebrote? ¿Qué podemos esperar? Mire, lo peor es, lo que pasa es que hay varias formas de medir a qué se refiere uno con lo peor. Yo creo que con lo peor. Por ejemplo, el número de casos ha seguido aumentando aquí en la Ciudad de México. Parece, le decía yo, parecía que ya se estaba estacionando el número de casos que eran registrados aquí en la Ciudad de México, alrededor del 800. Y sin embargo, en los últimos días hemos tenido más. Esto podría ser porque la gente empezó a circular más desde el día 10 de mayo, básicamente. Entonces, desde luego, eso ya presenta otro escenario si la gente empezó a circular más a partir de esa fecha, del Día de las Madres. Entonces, eso hace que haya vuelto a haber más casos, y bueno, entonces estamos tal vez cerca de un máximo de eso, del número de casos que van llegando. Pero aparte está el número de casos que se van acumulando de los casos activos. Ese máximo aún no lo alcanzamos. Lo podríamos alcanzar dentro de un par de semanas, ¿no? Es difícil evaluar, dado que han cambiado las condiciones por el hecho de que parece ser que hay más gente circulando, ¿no? Así es. Gustavo Cruz Pacheco, te agradecemos mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Encantado, que estén bien. Muchísimas gracias, Gustavo Cruz Pacheco, investigador de la UNAM, del Instituto de Matemáticas Aplicadas en Sistemas, allá de la máxima casa de estudios. Alejandro, vamos ahora